Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo. Hoy en la casa desde Panamá, la evangelista Yamilet Zamudio. Quédese y disfrute del mismo. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, aquí en CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico, en su programa Cristo Ahora Veo. Usted sabe que la palabra del Señor en primer libro de Juan 1:7 nos dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creyendo en esa palabra, hoy tenemos en la casa una amada hermana desde Panamá, Yamilet Zamudio, que ella sí sabe de dónde Dios la sacó, porque su sangre la lavó, la limpió, la restauró y hoy en día la envió a predicar su palabra. Bienvenida, Yamilet, ¿cómo estás? Gracias, Migdalia, muy bien, gracias al Señor, primeramente agradecida con Él por el privilegio que me da de estar aquí en Puerto Rico, en el programa Cristo Ahora Veo y en la casa CTN International. De verdad que es un privilegio muy grande, el Señor ha sido maravilloso conmigo. Dios ha sido real y fiel. Siempre fiel, Migdalia. Y siempre cumpliendo sus palabras. Totalmente. Y sus promesas. Ven acá, Yamilet, cuéntale a las naciones, ¿quién era Yamilet antes de conocer a Cristo? Bueno, Migdalia, la verdad, Yamilet ha sido muy procesada, pero hoy entiendo que parte de mis procesos, de mi vivencia, es para lo que quería el Señor hacer en mi vida y para donde me quería llevar. Rápidamente yo nazco pues producto de una pareja. En ese entonces mi madre era monja, mi padre era, como quien dice, esos niños que no tenían, esos jóvenes que no tenían nada que hacer y andaban como viendo qué monjita pues podía quedar en los brazos, y así fue. En eso ellos muy jóvenes me traen a mí, queda mi madre embarazada, y pues quisieron romper con ese compromiso, quisieron pues, como dice, abortarme mi madre. En eso, quizás en los pensamientos de ellos, ellos no estaban preparados, quizás en los planes de ellos yo no estaba, pero yo sí sé que yo estaba en los planes de Dios, estaba en el propósito de Dios, yo estaba en la mente de Dios, aún ya desde el vientre de mi madre, aún desde antes de yo nacer, ya Él me había escogido y gracias a Él yo estoy aquí, y arruinó los planes de mis padres para entonces Él hacer los planes de mi madre dentro del vientre de ella. Tu mamá, una poderosa salmista en los 80. Claro, luego mi mamá, después de todo, mucho tiempo de proceso de ella, donde ella tiene su encuentro con Jesucristo en los Estados Unidos, estuvo 6 años en Estados Unidos, allí mi mamá tiene su encuentro con Cristo, viene luego a la República de Panamá, la ciudad de Panamá, donde ella trae eso a casa, ya no estaba con papá, trae ese encuentro con Cristo a casa, me lo impregna a mí a la edad de los 6 años, ahí yo tengo mi primer encuentro con Jesucristo, a la edad de 6 años ya yo pude sentir esa experiencia como niña de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, instruye al niño en su camino para cuando fuese grande no se aparte de él. Ya yo tuve mi primer encuentro a esa edad. Y tengo entendido que tus hermanos son músicos. Mis hermanos, uno es piloto, otro es abogado, ambos son músicos, también fueron instruidos en el camino del Señor. En este proceso mi mamá de los 80, en ese cambio, en esa transición de ella, mi mamá llega a ser una de las más grandes salmistas en Panamá. Para época de los 80, bajo el ministerio El Espíritu con Gloria, sopla Dios en Panamá, a cargo del reverendo apóstol Manuel Arruiz. Allí, pues ese era un mover maravilloso, Migdalia, te cuento, era una época de mucho avivamiento. Mi mamá era
era caracterizada y conocida por la unción, el fuego y el poder de Dios que ella portaba. Ella era una embajadora de Cristo, era evangelista como yo, misionera, y adicional a eso tenía un fuerte poder de liberación a través de la alabanza. Me dices que fallece a la edad de 40 años, jovencita, falleció de tu mamá. ¿Qué condición tuvo? Mi mamá parte con el Señor a la edad de los 40 años, yo teniendo 19, 20 años aproximadamente. Mi hermano tenían 8 y 9 años. Fue un proceso muy difícil para mí, muy doloroso. Yo venía de la formación de Maranata, Cristo Viene, con nuestro amado movimiento de Gigi Ávila. Crecimos en ese mover, y puesto que siempre estaba en los caminos bajo esa cobertura, esa disciplina de mamá, esa instrucción de mamá. Pero ¿qué pasa? Cuando muere mamá, me sentí como que quería ver qué había en Egipto. Quería, ¿sabes? Porque mi mamá siempre dice que allá es malo. Aparte de que en ese tiempo todo lo que hacías decía, Cristo va a venir ya y te vas para el infierno. Y si pigas mentira, mira, ya Cristo llegó y te fuiste al infierno. Entonces crecimos con esa marca como que todo era malo, todo era malo. Entonces parece mentira, pero el cerebro humano es un nervio que todo lo que tú le dices no, él reacciona a lo contrario. Entonces de tanto, ¿sabes? No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, muere mamá. Yo me sentía como esa vaquita que ya tenía el corral abierto y bueno, anda Yami, vamos a probar qué hay allá. ¿Y te fuiste entonces a los brazos del infierno? Me fui no al infierno, la sangre de Cristo, me fui a conocer ese mundo. Un mundo que me ofreció mucha vanidad, mucho lujo, me ofreció muchos deseos, placeres. Llegué pues a ser modelo, llegué a crecer muy alto para que veas cómo son las trampas del enemigo, cómo son los brazos de Satanás. Comenzó a ofrecerme cosas que yo nunca había vivido, que por supuesto a mi carne le agradaban mucho. A mi carne le daban mucha satisfacción, como dice la palabra del Señor. Lo que esclaviza, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Comencé yo a convertirme en una esclava del pecado. Comencé yo a ser un títere del enemigo. Al punto que pues llegué a mucha fama, mucho reconocimiento, pero llegó un momento, Migdalia, te cuento, que yo me sentía vacía, me sentía triste, me sentía que nada del dinero, ni de la fama, ni de lo que había alcanzado me llenaba. Llegaba un momento donde yo entraba a mi cuarto y después de muchas cosas yo lloraba solita en la almohada. Lloraba a Dios porque recordaba todo lo que me había inculcado mi madre, lloraba a mi mamá porque anhelaba que ella estuviera allí conmigo, ¿sabes? Con esa palabra de Dios, con esa corrección. Y la intimidad con tus hermanos, la relación con tus hermanos. Mis hermanos en ese proceso, como estaban pequeños todavía, yo estaba también muy joven, ellos pasan a mano de una tía que tenía muchas dificultades económicas, recursos extremadamente escasos, y pues yo como podía en mi mundo la ayudaba, pero era muy difícil, era mucha necesidad, ¿sabes? Ven acá, tus hermanos, o sea, si tu tía no iba a la iglesia, no era cristiana. Mi tía iba a la iglesia, pero no era el mismo mover que llevaba mi madre, así que ellos también tuvieron una transición muy fuerte, tuvieron un cambio fuerte porque allá comenzaron a vivir el evangelio de que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. O sea, hacían muchas cosas que para nosotros se enfriaron, sí, porque para nosotros todo era malo. Acá había mucho libertinaje y teníamos muchas puertas abiertas. Dios mío, hoy en día tus hermanos le sirven al Señor. Hoy en día están en el proceso de Dios, no están tan afirmados, pero sabes, sobre ellos reposa una palabra. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo, él y su casa. Y bajo mis hermanos reposa esa palabra, porque yo sé que mi mamá amontonó ascuas sobre su cabeza. La Biblia dice que nosotros amontonamos esas ascuas, y yo soy un producto de esa oración de una madre, y yo sé que ellos van a servir a Dios. Yo sé que ellos van a tener su propio encuentro con Jesucristo como yo lo tuve, porque yo tuve
tuve que pasar mi proceso, yo tenía yo estaba inculcada bajo los parámetros de mamá, bajo el evangelio de mamá, pero yo tenía que pasar mi propio proceso, mi propio encuentro, mi propia desobediencia, mi propia caída. Asimismo, yo sé que está pasando con ellos y ellos van a servir a Dios porque ellos son de Dios. Ellos desde el vientre de mi madre, ellos fueron dedicados y formados para Dios. Me gusta cuando me has conversado anteriormente fuera de cámara, que tú le preguntas a Dios, ok, mi hermano toca un instrumento, el otro hace algo diferente, ¿qué tengo yo? Ok, cuando yo tengo mi encuentro con Cristo, tocando un poquito mi testimonio donde me quedé, que me sentía vacía, lloraba en la almohada, decido yo, bajo un dolor, buscar a Cristo, tener mi propio encuentro con Cristo. El Señor comienza a transformar mi vida, comienzo yo a entrar a la palabra de nuevo, comienzo a visitar nuevamente a la iglesia, y en ese proceso mis hermanos sí estaban un poquito más afirmados que yo, tocaban guitarra, uno predicaba, y recuerdo que estábamos reunidos en casa compartiendo y yo me gozaba porque yo veía a uno predicar, me evangelizaba, me hablaba de la palabra de Dios con tanto denuedo, con tanta ciencia, con tanta sabiduría, y veía al otro tocaba la guitarra, de pronto la soltaba, agarraba el piano y así se intercambiaban porque son polifacéticos en lo que es el reino de Dios. Y yo decía, yo los miro, fijo, Migdalia, yo le digo, yo no puedo creer que mi mamá les dejó a ustedes todos los talentos, todos los dones, y a mí no me ha dejado nada, porque mi mamá era una mujer que tocaba la batería, tocaba el piano, la guitarra, el bajo, predicaba, evangelizaba, ministraba. Entonces yo los miro y les digo así, te confieso que en el fondo me sentí muy como triste, pero no lo manifesté, solamente lo dije con mi boca, como no puedo creer que mi mamá no se acordó de mí, no me dejó nada. Y Migdalia, al día siguiente, bueno, ya otro día, me llama una amiga que no tenía nada que ver con la reunión, no estaba en la reunión, y me dice, Yamilet, tengo que decirte que soñé anoche con tu madre. Y tu madre me dijo, dile a Yamilet Zamudio que le dejé el aceite, que lo use. Santo. ¡Wow! Eso ministró mi vida de tal manera, eso sentí que algo se rompió en mí. Y cuando yo dije el aceite, mi mamá me ha dejado la unción. Qué hermoso, tengo que eso usarla. es poderoso, sí. ¿Sabes qué? Vamos a partir para el otro segmento hablando de esa parte de cuando recibe la sorpresa de la amiga que le dice que la mamá le dejó el aceite de la unción. Usted no se retire, que Cristo Araveo continúa. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Estamos de regreso acá con nuestra amiga y hermana panameña, acá en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, la evangelista Yamilet Zamudio. Nos estaba contando del aceite de tu mamá. Bueno, a partir de ese momento, mi vida comenzó a transicionarse, pero para bien. Comenzó a dar Yamilet pasos gigantes en lo que era pues el servicio a Dios. Comenzó ese deseo de amar, servir a Dios. Yo tenía un deseo, pero eso era algo que ardía dentro de mí. Obviamente, yo sé que tenía que aprender mucho para llegar donde yo deseaba llegar. Pero yo en ese momento yo decía, así sea lavando baños, yo quiero servir a Dios. Así sea limpiando la iglesia, barriendo la iglesia, yo quería servir a Dios. Y en ese momento llego a una casa muy grande en Panamá, la comunidad apostólica Osana,
bajo la cobertura de mi amado apóstol Edwin Álvarez, que me abre las puertas, me abre sus brazos, y en esa casa, en esa iglesia, entro a un ministerio que es el Ministerio Carcelario Rompiendo Fortalezas de la Comunidad Apostólica Osana. Yo comienzo a trabajar con las cárceles. Era difícil porque, ¿qué pasa? Yo nunca había tenido un mover de esto. Yo no sabía que realmente que las situaciones caóticas que vivían los detenidos, los privados de libertad. O sea, yo escuchaba, están detenidos de libertad, pero yo realmente podía escuchar, sí, porque traficó, porque tuvo un homicidio, pero yo realmente no sabía lo que ellos sentían. Y yo me meto en ese ministerio porque yo quería servir a Dios, yo quería hacer algo para Dios. Al mismo tiempo se me abren las puertas en uno de los medios televisivos de Panamá cristiano más conocido, Osana Visión en Panamá, y el Señor me lleva a las alturas haciéndome una de las grandes caras del mundo cristiano en Panamá, teniendo así un programa en ese entonces conocido como Un Nuevo Amanecer. Qué bien, ven acá las experiencias del tiempo que estuviste en las cárceles en ese tiempo, porque yo sé que ahora tienes otro proyecto, pero en aquel momento que eras rookie, como decimos en inglés, ¿qué fue lo más que te impactó? ¿La agresividad? ¿Había muchas agresivas? Bueno, te cuento que en ese ministerio comenzó el Señor a formar mi carácter, comenzó el Señor a trabajar en mí porque yo era una niña muy pupi. Pupi es como muy delicada, muy ñañeca, lloraba mucho, todo me ofendía, ¿sabes? Yo necesitaba ser formada. Allí me tocó ver casos muy fuertes, cosas muy fuertes, vivir, yo creo que era más fuerte hasta que lavar un baño, Migdalia. Me tocó salir a evangelizar en ese entonces, a predicar bajo el ministerio, pues como apoyo en oración a cárceles, no solo en Panamá. Yo recorrí todas las cárceles de Panamá con ese ministerio, igual internacionalmente. Tuvimos la oportunidad de visitar cárceles en República Dominicana, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, muy fuerte. Cuando dices las cárceles, ¿varones o féminas nada más? Varones y féminas y adolescentes. Era fuerte. Cada cárcel era más fuerte que otra. Cada lugar era una opresión y era, con decirte que me tocó en un país, que voy a respetarme el nombre, que yo decía, Dios mío, no conozco el infierno, pero siento que estoy adentro, de lo fuerte que era. ¿Cómo predicarle el evangelio a alguien que está encarcelado? Era muy difícil, pero yo solamente, lo único que me venía a la mente era acordaos de los presos como si estuvieses preso juntamente con ellos. Hebreos 11 habla de esto. Y cuando me venía eso que yo decía, esto no es para mí, ¿yo qué hago aquí? Yo, acordaos de los presos como que estuvieses preso juntamente con ellos. Pero bien es cierto que el Señor me estaba preparando para donde me iba a llevar. El Señor estaba quitando, ¿sabes? Esa delicadeza. No es que no soy una dama así, pero era, como te dije hace un momento, muy ñañeca. Migdalia, a mí me decían, no vas a hacer esto, y yo quedaba llorando como al frente de todo el mundo. Era una niña muy delicada, ¿sabes? Entonces habían partes de mí que necesitaban ser quebradas, necesitaban ser transformadas. La encomienda que el Señor te tiene hoy en día con las jóvenes. ¿Cómo es que se llama ese? Hoy yo tengo un proyecto, gracias a lo que aprendí, que se llama Vidas con Propósito en la República de Panamá, en la ciudad de Panamá. Pero antes de llegar a Vidas con Propósito, que es un proyecto hermoso que en un momento les cuento, en este proceso donde yo me estoy moviendo en el Ministerio Cárceles y estoy en la televisión, que por cierto eran dos mundos diferentes, dos ministerios totalmente diferentes, el Ministerio Televisivo Cristiano, el Ministerio Cárceles, estoy como que tengo que escoger uno de dos. Estuve 3 y medio, 4 años en el Ministerio de Cárceles, estuve casi 6 años en el Ministerio de Televisión, pero llegó un momento que, ¿sabes?, entre esto y esto, comenzó Yamilet a desenfocarse del propósito y del plan de Dios. Cuando me quedo rotundamente con el Ministerio de la Televisión, entró un poquito lo que llamamos el ego. Comenzó a Yamilet a inflarse un poquito, pero Yamilet no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. ¿Y cómo entonces el Espíritu Santo te dice, hola, despierta? Bueno,
ahí es donde vamos. Llega un proceso en mi vida muy fuerte, demasiado fuerte, que estremeció por completo mi cuerpo, mi espíritu. Yo en el momento cuando llega ese proceso no sabía que era una transición, porque ¿qué pasa? La transición es un cambio. Cuando viene un cambio a tu vida, Dios hace lo que tenga que hacer para moverte y lanzarte, catapultarte a otro lado. Eso era lo que estaba pasando en mi vida. Yo estaba en un proceso de transformación. Pero yo no lo sabía, porque muchas veces nosotros como humanos nos creemos que lo sabemos todo, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero el único sabio, el único poderoso y el que tiene todo el poder y la fuerza se llama Jesucristo. Amén, amén. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que llega un momento que yo tengo que salir de la televisión. Yo misma digo, mira, yo estoy mal. Yo necesito apagarme, yo necesito resetearme, yo necesito ver qué está pasando internamente conmigo, porque internamente habían muchas telarañas. Por fuera físicamente todo era muy bonito, todo se veía a simple vista que andaba muy bien y que marchaba bien, pero internamente Yamilet Zamudio estaba llena de cosas que tenías que ser despojada. Habían cadenas que yo internamente, cadenas almáticas, que yo necesitaba romper y tener un encuentro y una transformación del Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar de adentro hacia afuera, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy así, tú no eres así, tú eres creación de Dios. Hay algo que le llamas temperamento. El temperamento viene genético de tus padres y de tus madres, pero cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que romper eso en el nombre de Jesús. Hay cosas que le llamamos el carácter, que se forman producto de un dolor o de un proceso o de una cicatriz que pasa en tu diario vivir. Pero bien es cierto que todas esas cosas, cuando tú vienes a Cristo, dice, todas las cosas pasadas Amén. Quedan atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú no puedes venir ni con carácter ni con temperamentos. Y entonces eso era lo que estaba pasando con Yamilet Zamudio. Yamilet Zamudio venía arrastrando carácter, cicatrices. Yamilet Zamudio venía arrastrando temperamentos que genéticamente no se habían roto en el mundo espiritual. Y el Espíritu Santo te entonces dijo, hasta aquí llegaste, hasta ahora aquí vamos llegaste, vamos para el piso, vamos a tocar el piso, duele. Tocar el piso duele, caer donde nadie cree en ti, donde tienes que humillarte, decir, Señor, mira, tú sabes, no es con mi fuerza, es con tu Santo Espíritu. Comienza esa transformación, comienza ese dolor, comienza el Señor a arrancar la escama, porque dice Yamilet Zamudio, ahora vas a entrar a Damasco, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un seguidor de los cristianos. El apóstol Pablo, el Señor le dijo, ahora vas a entrar a Damasco. Así pasó con Yamilet Zamudio. Te voy a cegar por 3 días, te voy a cegar tus ojos porque ahora vas a entrar a Damasco. Y comenzó el Señor a quitar la escama, comenzó el Señor a trabajar de adentro hacia afuera, porque el Espíritu Santo de Dios trabaja, comienza a romper, a quebrar, a quitar, porque dice la Biblia que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando, se va fortaleciendo, y es esa parte donde estaba el Espíritu Santo de Dios, estaba matando esa Yamilet Zamudio de afuera, estaba matando tantas cosas, pero internamente estaba renovándose el Espíritu Santo de Dios. Estaba Él trabajando en mí. Hay una cosa bien interesante, y es que tú querías ser transformada. Me encanta lo que dices, porque para poder que el Señor lo haga, tienes que querer, tienes que humillarte, tienes que tener el deseo. El Señor dice que trabaja en corazón contrito y humillado. Cuando el Señor dice que le agradó el corazón de David, era porque David tenía un corazón que le agradaba a Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, no puedo, Señor, estoy luchando, pero es que no le has dicho al Señor, realmente esta soy yo. Desnúdate ante el Señor y dile, mira, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que necesito cambiar, porque el Señor, eso es lo que quiere, el Señor quiere tu humillación. Por eso dice que Él exalta al que se humilla. Cuando realmente yo juraba que yo estaba exaltada, yo juraba que yo estaba como un águila en las alturas, no.
Esos no eran los planes de Dios. Cuando yo realmente me humillé, cuando yo realmente le dije, Señor, estoy mal, tengo que apagarme como un celular, resetearme, quedarme oscura, para nuevamente que tú me renueves con una nueva carga, un nuevo tiempo, una nueva electricidad. Entonces el Señor comenzó a trabajar. Comenzó Yamilet a ver una gloria postrera, y verdad que postrera, porque dice que la gloria postrera será mayor. Realmente comencé a ver las cosas mayores, realmente comencé a ver las dimensiones de Dios en mi vida. Pero ¿cuándo ocurrió? Cuando Yamilet se humilló, cuando Yamilet se confesó, cuando Yamilet realmente dijo, estoy mal. Así no puedo seguir, porque algo es cierto, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo de Dios nos dice cuando estamos mal. Eso es mentira, que tú puedes ir como cristiano por ahí la vida y que tú no sabes que estás mal. El Espíritu Santo siempre te va a dar esa convicción, porque por algo el Señor dijo, Jesús dijo, yo me iré, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, y Él está dentro de nosotros, y Él nos dice cuando hacemos mal, Él nos dice cuando caminamos mal, Él nos dice cuando hablamos mal o cuando escuchamos mal. Él nos dice todo. Amén, y eso es poderoso. La humildad ante todo, porque cuando Jesús viene, que nos mostró Jesús, que tenía el poder de Cristo, el Espíritu Santo moraba en él, pero la humildad, la prudencia, fue lo que lo catapultó para hoy en día nosotros poder testificar de su gloria. Yamile, gracias por habernos acompañado a Cristo Araveo. Ok, ¿se nos acabó el tiempo? Se nos acabó el tiempo. Oh, bueno, rápido, Migdalia, les cuento porque no los voy a dejar así. El Señor ahorita me tiene evangelizando a las naciones con una asignación, una misión grande. El Señor me ha sorprendido, me ha puesto en lugares donde no me imaginaba estar. Tengo un proyecto en Panamá llamado Vidas con Propósito, donde trabajo adolescentes privadas de libertad, trayéndole un cambio, una resocialización, hablándoles de Cristo y hablando que de los errores y de los fracasos se saca cosas nuevas, se sacan nuevas oportunidades siempre y cuando tengas a Jesús en el medio de la ecuación. Nunca saques a Jesucristo de la ecuación, nunca saques a Jesucristo de tu vida. Dios te ama, te bendice, Dios en esta hora. Y bueno, saludos a todas las naciones y a Panamá en especial. Claro que sí. Será hasta la próxima. Usted quédese y disfrute la palabra de bendición. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Saludos y bendiciones, por aquí su hermano Kevin Siaka para traerle una palabra de bendición en este día. Quiero llevarte en este día a la historia, ¿verdad?, de José. José es el personaje que es conocido como el soñador. Y se encuentra en Génesis 37, ¿verdad?, la porción que te quiero traer. Y es cuando José es lanzado al pozo, ¿verdad?, por sus hermanos. Sus hermanos lo lanzan al pozo. Y me encanta porque muchas veces nosotros en nuestra vida nos hemos encontrado, ¿verdad?, en ese pozo. Hemos llegado, ¿verdad?, a ese nivel de que hemos tocado fondo y de que cuando comenzamos a mirar a nuestro alrededor no encontramos la solución, no vemos solución alguna para poder salir. Pero algo que me gusta de esta historia es que para tú poder salir del pozo, para José poder salir del pozo, él tuvo que alzar su vista al cielo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada uno de nosotros vamos a encontrar la solución a nuestras situaciones cuando ponemos nuestra vista en el cielo, cuando ponemos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Padre Creador. En este día te exhorto a que no mires a tu alrededor, no busques las soluciones en lo que te está pasando a tu alrededor, sino que te enfoques en el Dios Todopoderoso, que es el que tiene el poder para sacarte de esa situación. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, como nos dice nuestra amiga evangelista Yamilet Zamudio, la humildad ante todo. El Espíritu Santo está presto para ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decirle que sí, que deseamos ser transformados, deseamos movernos, como Jesús nos dice en la Biblia,
por la verdad, caminando en la senda antigua que es su palabra, para alcanzar lo que queremos alcanzar, la vida eterna juntamente con Cristo. Yo les exhorto a que tomen este testimonio poderoso para que Dios los dirija a ustedes. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.